Buenos días, hermanos. Los saludo hoy, 7 de noviembre del 2021. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Avanzaremos en la serie La Salvación con el tema Séptimo Sello, inicio de la Gran Tribulación. Examinaremos la profecía de Daniel y del Señor Jesús al respecto. Buenos días, queridos hermanos. Les invito a que estemos muy atentos a la palabra de hoy. El título es Séptimo Sello, inicio de la Gran Tribulación. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todas las cosas, por esta bendita oportunidad que nos da, Señor, de presentarnos delante de ti, de tener ese tiempo de comunión donde hemos exaltado tu nombre. Nuestro corazón está dispuesto para ti. Queremos recibir todo tu consejo. Enséñanos tu palabra. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. El mes anterior, en nuestra serie La Salvación, estuvimos meditando sobre el capítulo 8, sobre este capítulo 8 de Apocalipsis. Allí vimos el séptimo sello y alcanzamos a ver las primeras 4 trompetas, juicios terribles que el Señor enviará. Pero aún no es la gran tribulación. La gran tribulación empieza desde el capítulo 9. Allí vemos este detalle y el día de hoy no vamos a profundizar en la gran tribulación como tal, sino que la vamos a ubicar. Vamos a entender todos de qué se trata la gran tribulación, dónde la podemos encontrar en la Biblia, para no confundirla con otros conceptos, con otras cosas que van a suceder. Algunas personas han dicho que la gran tribulación dura 7 años, otros dicen que dura 3 años y medio. Algunas personas incluso ponen la gran tribulación no en esta dispensación de gracia, sino en la siguiente dispensación, o parte en esta dispensación de gracia y parte en el milenio. Miremos qué nos dice la palabra de Dios. Es muy importante que todos lo conozcamos, no solamente para nosotros mismos, sino para otros hermanos y para otras personas que nos preguntan, que quieren conocer, que se quieren dar cuenta de cómo son las cosas. Así que vamos a estar muy atentos, vamos a comprender bien, vamos a mirar en la palabra de Dios dónde encontramos la gran tribulación, vamos a mirar dónde está ubicada en el tiempo. Es ahorita, en este momento ya empezó la gran tribulación, empezó con el coronavirus el año pasado, como algunos dijeron. Pues miremos qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Y así vamos a saber no solamente qué hacer nosotros, sino cómo orientar a otras personas. Es muy importante. Esta palabra es una palabra muy sobria. No es de esas palabras tan emotivas que queremos recibir. Son palabras de advertencia. Son palabras de una calamidad terrible, la más grande que vendrá sobre la tierra. Así que vamos a estar atentos. Dice Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Mira esa advertencia, la alcanzamos a ver hace un mes. Dice que un ángel estaba volando y en medio del cielo dice a gran voz: ay, ay, ay. Esos 3 ay, como lo dice, son los 3 toques de trompeta que están pendientes. Hemos visto nosotros las 4 primeras trompetas y son 7 trompetas en total.
El séptimo sello se compone de 7 trompetas, que son 7 juicios. Ya vimos las 4 primeras hace un mes y hoy iniciamos viendo la generalidad de estas 3 trompetas faltantes. Esos 3 hay. Así que empecemos por eso. Apocalipsis capítulo 8, verso 13 nos habla de 3 ayes. Esos 3 ayes componen la gran tribulación. La gran tribulación no es antes de eso, sino que allí empieza con ese primer ay. Esos 3 ayes, esos 3 juicios, cada ay es un toque de trompeta, cada ay es un juicio, eso compone la gran tribulación. Quiero que miremos ahora en el capítulo 9, versículo 12. Apocalipsis 9:12 dice: el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Así que se describe entre el versículo 1 y el versículo 11 el primer ay, y del versículo 12 en adelante arranca con el segundo ay. Miremos más adelante en el capítulo 11, verso 14, dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y allí ya termina entonces la gran tribulación con los 3 ay. Ahí están mencionados esos 3 ayes. Miremos por favor en Mateo capítulo 24, verso 15 al 21. Mateo 24 y 25 contienen una gran profecía, una profecía muy completa que el Señor Jesús dio acerca del fin del siglo. Capítulo 24 y 25 el Señor lo usa para responder unas preguntas que sus discípulos le hacen iniciando el capítulo 24. Una de esas preguntas es acerca del fin del siglo. El año pasado el Señor en su misericordia nos mostró muchas cosas de acá, muchos detalles. Por ejemplo, que esa expresión fin de siglo o fin del siglo o incluso fin del mundo no señala un momento puntual o un día, un instante, sino que menciona o se refiere a un periodo de 3 años y medio. Eso lo vimos el año pasado detenidamente. Hoy nos toca referirnos nuevamente a este hecho. Así que el Señor contesta esas preguntas y una de esas preguntas es acerca del fin del siglo y ahí donde entra o tiene la relación directa con la gran tribulación. Mateo capítulo 24, 15 al 21 dice, empieza diciendo, por tanto, el verso 15. Ese por tanto está ligado a algo, a lo que está anterior. Y lo anterior, voy a aprovechar para leerlo, dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí está hablando, entre el verso 1 y el verso 11, todas esas son palabras para el pueblo de Israel. De hecho, de aquí en adelante sigue hablando para el pueblo de Israel. Recordemos que en capítulo 24 y 25 de Mateo, el Señor habla lo que sucederá en el fin del siglo a Israel, a la iglesia y a los demás, que llama gentiles o naciones. Aquí entonces versículo número 15 al 21, y el verso 14, que es el verso que quiero señalar muy especialmente, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay muchas señales que el Señor menciona acá y Él mismo dice, pero no es el fin. A pesar de esto, por años las iglesias o la iglesia cristiana en general, cuando ve una señal, dice que es el fin. No podemos contradecir, no podemos decir una cosa distinta a la que el Señor ha dicho. Si el Señor dice que no es el fin todavía, no es el fin todavía. Nosotros no podemos decir más allá de lo que el Señor dice. No podemos contradecir lo que el Señor Jesús ha revelado. El Señor Jesús menciona un poco de señales. Por eso muchos, con el asunto de la pandemia que inició el año pasado, salieron a decir que era el fin, que ya venía la gran tribulación, que el Señor en cualquier momento, en cualquier día llegaba a levantar a su iglesia. Esas especulaciones no son basadas en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ceñirnos a lo que dice la Escritura y entonces vamos a estar tranquilos. Tranquilos en el sentido no de que estas cosas no van a suceder, es que van a suceder, pero tranquilos porque sabemos cuándo y vamos a saber qué hacer. Vamos a saber cómo contar con esa gracia de Dios que nos va a ayudar a enfrentar lo que venga. Así como
algunas canciones lo dicen. Si estamos confiando plenamente en la gracia de Dios, estamos listos para lo que venga. Realmente es así. Lo que tú y yo necesitamos ni siquiera es una buena posición o mucho dinero, ni siquiera salud. Realmente lo que tú y yo necesitamos es disfrutar plenamente de la gracia del Señor. La gracia de Dios nos basta. Esa es una experiencia que el Señor nos ha permitido tener. Gracias por esas ocasiones de necesidad, porque son benditas posibilidades, oportunidades lindas, donde hemos experimentado, donde nos hemos dado cuenta que es verdad que la gracia del Señor es suficiente. No tenemos otras cosas, tenemos la gracia del Señor, y eso nos hace sentir plenos, nos hace sentir satisfechos, tranquilos, felices. Así que lo que menciona el verso 14 es esto: hay una señal inequívoca que ahora sí ya viene ese tiempo del fin. ¿Cuál es esa señal? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De ahí en adelante entonces se menciona qué cosas van a suceder justo allí, cuando empieza ese fin del siglo. Dice verso 15 al verso 21, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y eso es precioso, ese versículo. Si no leemos, pues ¿cómo vamos a entender? Nosotros, para poder entender la palabra de Dios, tenemos que leer. El que lee entienda. Nosotros tenemos que hacer el ejercicio básico, el ejercicio fundamental, el ejercicio elemental de leer. El Señor se ocupó, el Señor tuvo cuidado de expresar su palabra de una manera escrita, en un lenguaje humano. Además, al día de hoy eso se ha traducido en muchos idiomas, muchas lenguas. Nosotros tenemos acceso a esta lectura de la palabra de Dios. Debemos leerla. No debemos presumir, no debemos pretender que ya la sabemos y entonces no la voy a leer. ¿Qué problema cuando le pasamos la Biblia a un creyente y le decimos, por favor léanos Juan 3:16? Antes de recibir tu Biblia ya te lo está diciendo de memoria. Y qué bueno aprenderlo de memoria, pero no podemos renunciar al ejercicio de leer. Dice aquí entre paréntesis el versículo 15, el que lee entienda. Y particularmente el que lee al profeta Daniel, lo que él habló tocante a la abominación desoladora. Hoy vamos a mirar un poquito al respecto. Versículo 16 en adelante. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mira que señala específicamente unas personas, y eso se trata del pueblo de Israel. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Claro, en cintas, las mujeres encintas, pues qué dificultad para el desplazamiento, para la movilidad, para poder huir, para escapar. Y si hay invierno, pues las cosas van a ser muy difíciles. Y si es día de reposo, imagínense, el pueblo de Israel solamente podrá caminar cierta distancia y no más para cumplir con lo que ellos cumplen acerca del sábado. Para ellos el sábado todavía es el sábado de antigüedad, que es un día donde solamente pueden hacer hasta un límite de actividades. Entonces ellos van a tener esa dificultad. Todo esto que está hablando aquí, está hablando alrededor de Israel. Recuerde que la primera parte de esta profecía es tocante a Israel. Sigue diciendo el verso 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí menciona directamente el Señor Jesús esa expresión gran tribulación. Y es una gran tribulación distinta a muchas otras tribulaciones. Ahora, mira que no solamente dice el Señor habrá gran tribulación, sino que dice habrá gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, que si es posible que haya habido antes una gran tribulación, o incluso después que haya una gran tribulación, pero no como esta. Habrá una gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y digo esto de esta manera porque nosotros vimos en el capítulo 7
de Apocalipsis, que es un capítulo muy importante para comprender la dispensación del Señor, lo que el Señor, los recursos que el Señor ofrece a Israel y los recursos que el Señor ofrece a la iglesia durante la gran tribulación. Nosotros vimos allí una expresión que dice gran tribulación, y vimos que no se refiere a esta misma gran tribulación. Eso lo explicamos detenidamente y lo puedes ver nuevamente si lo deseas y lo meditas. Está en nuestro canal de YouTube, puedes buscar la prédica acerca de Apocalipsis capítulo 7. Así que aquí en el verso 21 el Señor señala esa gran tribulación. Esa gran tribulación, antes no ha habido así como esa, ni habrá. Es una cosa terrible. Hoy solamente vamos a hacer ese preámbulo, pero si el Señor lo permite, más adelante vamos a ahondar en cada uno de esos 3 ayes que componen esa gran tribulación. Como el Señor aquí refiere al profeta Daniel en el versículo 15, entonces es necesario que miremos. Les invito a que vayamos un momento, por favor, a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Versículo 24 al 27. Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Mientras nos ubicamos todos allí, quiero recordarles que de esto ya hemos charlado. Hablamos de esa profecía que encontramos aquí en Daniel capítulo 9 y que el Señor refiere en su profecía en la parte de Mateo 24, 15. Hablamos y vimos de una manera detallada cada una de esas semanas que son mencionadas acá. Bueno, no cada una de esas semanas, no, tampoco hasta a ese detalle fuimos, pero sí vimos los periodos de semanas que están mencionados aquí en esta profecía. Hoy no lo vamos a hacer así, no vamos a ahondar tanto, pero sí nos vamos a centrar en la última semana, que es donde viene una parte de la gran tribulación, o mejor dicho, la última semana, la mitad de esa última semana corresponde a la gran tribulación. Dice en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Voy a hacer una pausa necesaria aquí para que ganemos en lo que vamos a leer a continuación. Si nos ubicamos bien en contexto, entonces vamos a entender mejor lo que voy a leerles a continuación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Sobre tu pueblo. ¿El pueblo de quién? El pueblo de Daniel, del profeta Daniel. Si leemos el capítulo 9, nos damos cuenta que él estaba en ayuno, estaba indagando, estaba delante de la presencia del Señor para que el Señor le revelara las cosas que deben de venir. Hubo una oposición. Ese es un capítulo maravilloso del cual hemos predicado en otras ocasiones y que necesariamente nos vamos a tener que referir muchas veces más. Es un capítulo que te recomiendo que lo estudies, pero ahorita vamos a mirar el resultado. Cuando el Señor ve ese clamor de Daniel, entonces Él le envía la revelación. ¿Y la revelación en qué consiste? Esto que estamos leyendo del verso 24 hasta el verso 27. Así que tu pueblo se refiere al pueblo de Daniel, es decir, al pueblo Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Está hablando propiamente de Jerusalén. Y cuando habla de semanas, aquí en la Biblia, semanas, y particularmente en esta profecía, en el contexto, porque como les digo, lo vimos detalladamente el año pasado, nos damos cuenta que no son semanas de días. Si fueran 70 semanas, semanas de 7 días, entonces no daría la cuenta, no habría manera que diera la cuenta. Nos damos fácilmente cuenta que se tratan de años y no de días. Así que una semana no es una semana de 7 días, sino que corresponde a 7 años. Una semana, 7 años. Son 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Mira que allí
Se pone fin a cosas que se oponen a la voluntad de Dios. Se pone un fin definitivo. Se termina definitivamente cualquier cosa que haga oposición a la voluntad de Dios. Todos los enemigos de Dios, todas las maquinaciones, absolutamente todo termina. ¿Cuándo? A las 70 semanas. A las 70 semanas entonces viene un tiempo que el Señor va a usar para restaurar todas las cosas. Ya sabemos nosotros que se trata del milenio. En el milenio el Señor pone fin a todo. Desde que empieza el milenio, empieza esa tarea del Señor. ¿De qué? Lo que dice acá. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Es un tiempo de purificación, es un tiempo de justicia. Por eso hay un gobierno con vara de hierro sobre todas las naciones. Allí no se va a permitir ningún tipo de rebelión. Ahí hay una rebelión, se da una rebelión, pero el Señor no la va a admitir, no la va a perdonar, sino que la va a castigar duramente. Esas cosas las hemos mencionado algo, por eso insisto tanto que puedes tomar como referencia las prédicas que tenemos en el canal de YouTube. Ese verso 24 es un verso que nos amplía y nos pone bien en contexto. Pone fin a estas cosas, purifica todo lo que sea malo, lo limpia, lo purifica, y luego dice, para traer la justicia perdurable. Esa es otra cosa que va a suceder. Va a traer una justicia que es perdurable. Por eso, en Mateo capítulo 5, que lo hemos visto, no solamente capítulo 5, sino también 6 y 7, hay una insistencia especial en la justicia. Todo ciudadano del reino de los cielos tiene que mirar bien cómo está frente a la justicia, cómo está su justicia delante del Señor. Porque la justicia es indispensable para poder entrar en el reino de los cielos. El Señor dice aquí, va a traer la justicia perdurable. Esa justicia perdurable la va a implantar en el milenio y va a seguir por la eternidad. Por eso es justicia perdurable. Sellar la visión y la profecía. Esa es otra cosa que va a suceder allí. Hermanos, cuando empieza el milenio, allí en el milenio se sella la visión y la profecía. Ahorita nosotros tenemos muchos misterios. Lo hemos dicho, lo hemos mencionado varias veces. En esta dispensación de gracia hay muchos misterios. Por ejemplo, la Trinidad, eso es un misterio. ¿Y qué tal la regeneración? Eso es un misterio. ¿Y qué tal ese asunto de las ovejas mencionadas en Mateo 25? Ese sí que es un misterio. Hay muchas cosas misteriosas ahorita en esta dispensación de gracia. Pero en el milenio ya las cosas van a suceder delante de nuestros ojos y la vamos a entender con mucha nitidez. Ya no va a haber ese misterio. Ya se va a sellar la visión y la profecía. Ya lo que vamos a ver en el milenio es cumplimiento de todos estos misterios que son anunciados hasta ahorita, esta dispensación de gracia. También dice, ungir al santo de los santos. Ese es el Señor Jesús. ¿Cómo va a ser esa unción? Lo que pasa es que Él va a ser reconocido no solamente por su iglesia, por su pueblo, sino absolutamente por toda la humanidad. Toda la humanidad va a saber quién es el Señor. Todo va a ser reunido, como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, ahí en el capítulo 1. Todo va a ser reunido bajo Cristo. Absolutamente todo queda reunido bajo el Señor Jesús. Ese es el verso 24. De aquí en adelante sí voy a dar una lectura más rápida. Verso 25 en adelante, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se menciona un periodo de 7 semanas y luego otro periodo de 62 semanas. ¿Desde cuándo? Esto también es clave. Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Desde allí es que se empiezan a contar las 70 semanas. Esto es determinante. Esto es clave porque si se empieza después, pues no va a dar. Y si se empieza a contar antes, tampoco va a dar. Hay que contar desde la orden de la restauración de Jerusalén. Entonces se mencionan aquí 7 semanas, luego se mencionan 62 semanas. Si las sumamos nos dan 69 semanas. Entonces nos queda faltando una semana para las 70 semanas. Termina diciendo el verso 25, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26, y después de las
62 semanas, de esas 62 semanas que fueron mencionadas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Allí se menciona la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, y también lo que hace Tito, recuerden, el general Tito, para la destrucción de Israel en el año 70 después de Cristo. Todo esto aquí es profético, pero en el momento ya se ha cumplido. Y son cosas que menciona el Señor empezando el capítulo 24 de Mateo. Verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, son los gentiles, eso también está mencionado en los capítulos 10 y 11 de Apocalipsis. Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, mira que está mencionada la otra semana, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Así que él viene a hacer una destrucción, y eso es un caos, y es lo que ya ha sucedido. Pero ¿qué pasa por otra semana? Y aquí es donde vamos a poner la mira nosotros, donde vamos a enfocar la última semana, la semana 70. Ahí es donde toda la humanidad tiene que poner sus ojos realmente. Bueno, obvio, en el Señor Jesús, pero digo yo, proféticamente tenemos que mirar qué va a suceder en esa última semana, la semana 70. Algunos dicen que ya inició la semana 70, otros dicen que hace rato, otros dicen que todavía no. ¿Qué va a suceder allí? Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cómo así pacto? ¿Y quién va a hacer el pacto? ¿Es el anticristo? El anticristo, y eso, hermanos, ahorita lo menciono, pero vienen los capítulos 10, 11, 12, 13 particularmente de Apocalipsis, donde vamos a hablarlo en detalle. Entonces todo esto no va a ser simplemente una mención, sino que todo va a tener su fundamentación. Dice que confirmará el pacto con muchos por otra semana. El anticristo va a hacer un pacto con el pueblo de Israel y le va a permitir retomar la adoración. Por eso hay un interés en la reconstrucción del templo en Jerusalén, para volver a tener todo el ritual, todo el culto como antes. Cuando ese templo esté completamente restaurado y cuando el culto esté en ejercicio, se esté ejecutando plenamente, entonces sabremos que ya ha empezado esto. Es decir, ese pacto que hará con muchos. El anticristo va a hacer un pacto, el pueblo de Israel va a hacer un pacto con el anticristo para poder tener sus rituales en el templo. Pero luego dice, a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de esos 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Y qué pasó con el pacto? Pues no lo va a cumplir, va a traicionar a los judíos, los va a traicionar y les va a decir, ya no les voy a permitir la adoración. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no van a tener el ritual de culto allí en el templo en Jerusalén. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Esa muchedumbre de las abominaciones es lo que el Señor menciona allá en Mateo 24:15. La abominación desoladora. También está ya en detalle mencionada en Apocalipsis, que lo vamos a ver en su momento. Se trata de una estatua del anticristo que va a ser levantada en el mismo templo en Jerusalén. Eso es una abominación. Y será, como dice acá, abominaciones vendrá el desolador. O como el Señor Jesús también lo menciona, abominación desoladora, abominación porque es una idolatría en un templo del Señor. Eso por un lado. Y desoladora porque Él va a obligar a la gente a adorar esa imagen y el que no la adore será asesinado. Dice, hasta que venga la consumación, hasta que todo termine, todo lo que el Señor le va a permitir hacer termine, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que ese desolador, que es el anticristo, también tiene algo determinado sobre él. Hay 70 semanas determinadas para el pueblo de Israel, pero también hay algo determinado, un juicio determinado sobre el desolador. El Señor lo va a destruir. De esto hemos hablado, pero por supuesto que entraremos en detalle una y otra vez. Hasta aquí la profecía, y ahí es que vamos a apuntar a esa última semana, y particularmente a esas palabras que dice
a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Desde aquí ya vemos que la gran tribulación no es un periodo de 7 años, sino que es la mitad. Es la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio. ¿Por qué? Porque los primeros 3 años y medio hay un pacto y él se va a mostrar amistoso, el anticristo va a estar amistoso con el pueblo de Israel, pero a la mitad de la semana los va a traicionar y se va a ir en contra de ellos, y es donde viene la persecución y los crímenes terribles que él va a cometer, oprimiendo al pueblo de Dios, especialmente al pueblo Israel. Como les mencioné, en los primeros versículos del capítulo 24 corresponden a Israel, pero no quiere decir que la gran tribulación solamente la va a sufrir Israel. Esa tribulación la va a sufrir toda la tierra habitada. Nosotros a esta altura, sobre todo los que han seguido la serie de la salvación y los que vieron la prédica del mes pasado acerca del séptimo sello, primeras 4 trompetas, ya se han dado cuenta que empezaron los juicios. Aunque esos juicios no han tocado directamente al ser humano, pero ha tocado la tierra, la vegetación, ha tocado el mar, ha tocado los ríos, ha tocado el firmamento, cosas de las cuales depende el hombre. La diferencia con esas 3 trompetas, esos 3 ayes de la gran tribulación, es que la gran tribulación es directamente sobre el hombre. Es terrible. Y no va a ser solamente sobre el pueblo de Israel, sino sobre toda la humanidad. El epicentro, Israel, allí en Jerusalén, donde se verá la abominación desoladora. Ese es el epicentro. Pero se va a extender a toda la tierra habitada, que es una expresión que se usa en la palabra de Dios para referirse a las calamidades de la gran tribulación, sobre toda la tierra habitada. Esta es la profecía, y ya tenemos entonces desde aquí clarito, y hay más fundamento, por supuesto, que no son 7 años, sino que son 3 años y medio la gran tribulación. Entonces, el fin del siglo que se menciona en Mateo capítulo 24 y en otras partes de la palabra, nos habla específicamente de un periodo de 3 años y medio. Eso lo podemos ubicar gracias a esta profecía. Miremos por favor aquí mismo en Daniel el capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel 7, 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esa expresión es muy especial. Tiempo se refiere a 1 año, tiempos 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año. 3 años y medio son mencionados aquí, relacionados con la gran tribulación. Miremos también en el capítulo 12 de Daniel, versículo número 1. Daniel capítulo 12, verso 1 y verso 7. Dice Daniel 12:1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mira, relacionado, es la misma manera, la misma expresión que el Señor usa prácticamente en Mateo 24, refiriéndose a la gran tribulación. Y luego dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Oh, qué precioso esta profecía. Leo este verso 1 para entender mejor el verso 7. El verso 7 dice: y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces menciona nuevamente 3 años y medio. Y lo menciona de esta manera: tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos ahora por favor a Apocalipsis. Le pido que tenga paciencia porque vamos a usar muchos textos, estamos usando muchos textos, yo lo sé. Cuando necesitamos dar una fundamentación bíblica, nos toca así. Y sobre el tema, aunque se ha dicho cosas que no son,
Es asombroso que sea así, porque hay muchas referencias. No hay una donde difícilmente veamos, sino que por todas partes nos dice que se trata de 3 años y medio. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 12, el verso 14. Dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esa mujer, los que no lo tienen presente, se los digo, y los que lo han olvidado se los recuerdo, se trata de lo que quedó después de que el hijo de Aarón fue arrebatado. Un grupo del pueblo de Dios fue arrebatado para Dios y para su trono, y el otro grupo de creyentes, otro grupo de pueblo de Dios conformado por Israel y por la iglesia, se han quedado acá para la gran tribulación. ¿Cuánto? Esos 3 años y medio que son mencionados allí en ese versículo 14. Miremos también en Apocalipsis capítulo 11, verso 2. Apocalipsis 11, verso 2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Si cogemos 42 y lo dividimos entre 12 meses, ¿cuánto nos da? 42 dividido entre 12 meses. 42 meses dividido entre 12 meses nos da 3.5. ¿3.5 qué? 3.5 años, 3 años y medio. Miremos también, por favor, en el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 5. Apocalipsis 13, 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, la misma cantidad, expresada en la misma manera, 42 meses que corresponden a 3 años y medio. Miremos ahora nuevamente en el capítulo 11, verso 3. Apocalipsis 11, verso 3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 1260 días. Si esos 1260 días lo dividimos entre 360 o incluso 365, nos da 3.5, o sea, 3 años y medio. Acá lo menciona en días. 1260 días. Ese es Apocalipsis 11:3. Miremos Apocalipsis 12:6. Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Queridos hermanos, la cuenta en semanas, que no son de días sino de años, nos da que media semana, por supuesto, son 3 años y medio. También la expresión tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo nos señalan 3 años y medio. En meses nos señala que acá 3 años y medio. En días también nos señala acá 3 años y medio. Por donde usted lo mire, por donde haga la cuenta, nos damos cuenta que el fin del siglo son 3 años y medio. Y tanto en la profecía de Daniel como en la profecía del Señor Jesús en Mateo 24, el Señor habla de una gran tribulación. La gran tribulación, queridos hermanos, no va a durar 7 años. Es corto tiempo realmente. Son 3 años y medio. Lo que pasa es que va a ser muy intenso. El dolor va a ser terrible. Las calamidades van a ser terribles. Si el Señor lo permite, vamos a ahondar en cada uno de esos 3 ayes y nos vamos a dar cuenta que es terrible. Si ya hemos visto que las 4 primeras trompetas son terribles, imagínate que se necesite un ángel, como en Apocalipsis 8:13, que diga ay, ay, ay. O sea, lo que viene es mucho peor, la gran tribulación. 3 años y medio. Ahora, después de ya tener el contexto de dónde lo encontramos en la Biblia, de cuál va a ser realmente la duración, quiero que miremos exactamente cuándo empieza. ¿Cómo nos damos cuenta que arranca? Ya hemos visto acerca de la abominación desoladora. Esa es una muestra. Allí arranca sin duda. Pero hay otra manera de verlo. Y también, obviamente, en la palabra de Dios. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 9, verso 1.
Allí en Apocalipsis 9 se alcanzan a mencionar dos de los tres ayes. Dice el verso 1 de Apocalipsis 9: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esa estrella es Satanás. Y cuando esa estrella, que es Satanás, cae del cielo a la tierra, empieza la gran tribulación. Es en ese momento. Por eso está mencionado aquí en el verso 9 cuando se empiezan a mencionar cada uno de los tres ayes. Aquí empieza el primer ay. Miremos en el capítulo 12 de Apocalipsis, Apocalipsis 12, verso 4. Miremos que se trata de Satanás, como les he dicho. Apocalipsis capítulo 12, verso 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Allí son mencionados la tercera parte de los ángeles como estrellas del cielo. Esto lo menciono para la referencia dicha en Apocalipsis 9.1, que vio una estrella caer del cielo. Aquí mismo en Apocalipsis 12, el verso 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mira, arrojado a la tierra. Y ahí es donde arranca la gran tribulación. Aquí mismo en el capítulo 12, miremos el verso 12. Dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué? Porque ya no está Satanás ahí fastidiando. Él en este momento todavía tiene acceso delante de la presencia del Señor para acusarnos a nosotros, para acusar a los hijos de Dios. Pero llega un momento donde ya no va a tener ese acceso. Ya es lanzado del cielo a la tierra. Verso 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, solamente 3 años y medio. Algunas personas no han entendido bien esto. De hecho, yo les quiero contar, hace muchos años, cuando la iglesia funcionó en el Popular, alguna vez hice una referencia en una prédica sobre esto, Satanás arrojado del cielo a la tierra, y lo mencioné como si ya había sucedido efectivamente, no solamente como una sentencia, sino como una ejecución. Hace mucho tiempo, hace 2000 años, hace más de 2000 años. Y eso fue un error de interpretación. Nosotros, al mirar detenidamente la palabra y sobre todo las profecías de Daniel que hemos mencionado, solamente leído el día de hoy, allí nos ubicamos mejor para darnos cuenta cuando suceden las cosas. Esto de Satanás arrojado del cielo a la tierra no ha sucedido. La sentencia sí, pero no se ha ejecutado. Esa ejecución le corresponde al hijo Aarón. En su momento lo vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis 12. Es algo maravilloso. Así que Satanás no tiene miles de años. No, acá mismo lo dice el verso 12, sabiendo que tiene poco tiempo. No son miles de años para atormentar a la gente, ensañándose, inclusive derrotar a los santos. Eso es algo que a mí me parece terrible. Ahorita las tinieblas vienen contra nosotros en esta dispensación de gracias y nosotros decimos: te detienes en el nombre de Jesús. ¿Y qué tienen que hacer las tinieblas? Se tienen que detener. Gloria a Dios. Todo se tiene que detener. Todo demonio se detiene ante una orden de un hijo de Dios en el nombre de Jesús. Pero durante la gran tribulación el Señor les va a permitir a las tinieblas hacerle daño al pueblo de Dios. Y alguien va a hacer lo mismo que hacía antes y no va a lograrlo. Así que, hermano, no te prepares para quedarte a sufrir en la gran tribulación. Prepárate de tal manera que seas llevado antes de que empiece la gran tribulación. De todo eso hay posibilidad. Miremos otra escritura en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 18. Lucas capítulo 10,
verso 18. Les pido que tengan paciencia, por favor, con el tiempo. Lucas capítulo 10, verso 18 dice: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Todo esto es lo que nos menciona Apocalipsis capítulo 9, verso 1. Satanás es echado del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra, y va a estar allí por poco tiempo, que se trata de 3 años y medio, la gran tribulación. Va a hacer mucho daño, se va a desquitar literalmente, es un desquite contra el pueblo de Dios. Tú eras el que orabas, el que me reprendías, el que adorabas a Jesús. No te imaginas el fastidio que a mí me daba, cómo me atormentaba cada vez que invocabas ese nombre de Jesús. Ahora me voy a desquitar. Así, literal, así va a ser, así va a suceder. Tenemos que estar preparados, tenemos que mirar qué hacer para no enfrentar eso, sino irnos antes. Miremos por favor ahora en 1 Corintios capítulo 15. Ya vamos hacia la parte final. Quiero mostrar en esta última parte fundamento bíblico acerca de creyentes durante la gran tribulación, porque la mayoría de hijos en el pueblo de Dios, la mayoría en el pueblo de Dios dice que el Señor viene por su iglesia, se la lleva, y luego si viene el anticristo para perseguirlos aquí en la gran tribulación, para perseguir a los que quedaron. No hay argumento bíblico. De pronto es un deseo de no estar acá, y yo lo entiendo hasta ahí, pero nosotros no podemos interponer nuestro deseo, nuestro capricho, nuestro querer, nuestra preferencia. Nosotros tenemos que anteponer la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la autoridad. La palabra de Dios está por encima de todo credo, de todo deseo. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Por eso es necesario atrevernos a leer. Mira, abre tu corazón a la palabra de Dios. Tenemos que ser pobres en espíritu, de tal manera que le digamos al Señor: Señor, gracias por lo que nos has enseñado, pero yo estoy listo a recibir tu palabra. Y no nos dé miedo ver que creyentes están en la gran tribulación. ¡Ay, no, qué susto! Mejor cierro. No, pues entonces, como el avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra no te va a librar del peligro. Antes vas a quedar vulnerable. Es necesario nosotros mirar la palabra de Dios, saber qué tenemos que hacer. Insisto, no solamente para nosotros, sino para guiar a otras personas. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese dormir habla de la muerte en Cristo, así como las vírgenes que cabecearon y se durmieron. Las vírgenes mencionadas, las 10 vírgenes mencionadas en Mateo capítulo 25. No todos vamos a dormir, es decir, no todos los creyentes vamos a morir, pero sí todos seremos transformados. Tanto los que ya murieron como los que hayan quedado vivos, todos van a ser transformados. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51. Les recomiendo muchísimo, hermanos, la meditación en calma, en oración de 1 Corintios capítulo 15. Maravilloso capítulo que nos habla cosas profundas acerca de la resurrección. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Algunas personas dicen que el rapto de la iglesia va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Suena bien. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que eso no está en la Biblia. ¿Qué es lo que sí está en la Biblia? Lo que sí está en la Biblia es que la transformación va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos que leer con cuidado. Nosotros no podemos permitir inconsistencias como esas cuando estamos leyendo la Biblia. En un abrir y cerrar de ojos. Mire, dice, pero todos seremos transformados. Y luego dice,
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo va a ser eso? A la final trompeta. ¿Y cuál es esa final trompeta? Estamos viendo los sellos, son 7 sellos. ¿Cuál es el último sello? ¿Cuál es el final sello? El séptimo. ¿Y el séptimo sello cuántas trompetas tiene? 7. ¿Cuál es la final trompeta? No es la sexta, por cierto. Es la séptima. Es la séptima. Esa es la final trompeta. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Cuando suene la séptima trompeta, los muertos en Cristo, los que han dormido, los que todavía están allí en el Hades, entonces van a resucitar. Ellos van a resucitar incorruptibles, dice el verso 52. Y nosotros seremos transformados. Nosotros, se refiere el apóstol Pablo a los que no hayan muerto cuando suene la séptima trompeta. Sonó la séptima trompeta. ¿Qué va a suceder? Los que hayan muerto en Cristo resucitan. Y luego los que estamos acá vivos vamos a ser transformados. Entonces, algunos murieron, otros no murieron. Pero todos, tanto los que murieron como los que no, vamos a ser transformados. Y vamos a estar juntos. El Señor viene, cuando suene esa séptima trompeta, viene y resucitan los muertos en Cristo, los demás transformados, y ahora sí nos lleva al aire para el tribunal de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. No que alguien murió, entonces se fue para el cielo. Se fue para el cielo, entonces el Señor ¿a qué viene? ¿A levantar a quién si ya están en el cielo? No, la palabra no tiene ese tipo de incoherencias. En el cielo no encontramos personas muertas, sino que están en el Hades. ¿Dónde dice que están en el Hades? Bueno, no nos vamos a detener ahorita, pero lo hemos expresado en muchas oportunidades. Hay una prédica que tenemos en YouTube muy linda. Se llama Los que duermen. Yo les recomiendo que miren esa prédica detenidamente en el canal de YouTube. Allí explicamos mucho al respecto. Queridos hermanos, entonces estamos en el verso 52 viendo que al sonar la séptima trompeta es que el Señor va a llevar a todo lo que quedó pendiente de llevarse de su pueblo, se lo va a llevar a la séptima trompeta. Y estamos hablando que la gran tribulación empieza en la quinta trompeta. Allí en Apocalipsis 9.1, la quinta trompeta. En Apocalipsis capítulo 9 se menciona la quinta y la sexta. La séptima se menciona en el capítulo 11. En la séptima es que el Señor viene y recoge a todo su pueblo, a todo lo que quedó pendiente. O sea, sin lugar a dudas, el pueblo de Dios va a pasar por la gran tribulación. Y no la minoría, la mayoría. La minoría ya se ha ido. La minoría ya, algunos poquitos, fueron esas primicias que son mencionadas en Apocalipsis 14. Cuando lleguemos a ese capítulo 14 vamos a entender esto con toda claridad, porque hay una cosecha, y como toda cosecha hay unos frutos que maduran primero. Eso no se van a dejar podrir, eso se toman y se llevan primero. Y no se llevan ni siquiera para un granero, sino que se llevan al templo. Eso es un asunto que lo vemos desde Levítico. En su momento lo vamos a ver. Quiero decirles por ahora que los creyentes sí vamos a estar en la gran tribulación si es que no hemos muerto, o si es que el Señor, o si es que no nos hemos consagrado, si no nos consagramos al Señor. Debemos consagrarnos al Señor para ser parte de esas primicias que no van a estar en ese tiempo acá. Primera a Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 17. Primera a Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 17. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy, muy, muy clarito. Miremos 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 4, y con esto terminamos. 2 Tesalonicenses, capítulo 2,
verso 1 al 4 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo que hemos hablado hoy, el anticristo. ¿Y cómo se manifiesta? Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Lo vimos. Él traiciona a Israel con ese pacto que hace y eso prohíbe la adoración y la ofrenda. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De eso se trata, la abominación desoladora que el Señor menciona en Mateo 24, refiriendo a Daniel capítulo 9. Es lo que hemos visto hoy, es el tema de hoy, es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Así que no podemos seguir creyendo que primero va a venir el Señor Jesús, se va a llevar a toda la iglesia y después viene el anticristo. Aquí dice claramente el orden de las cosas. Hermanos, creamos la palabra de Dios. Por favor, creamos lo que está escrito. No creamos lo que dijo el superapóstol, el superpastor, el supermaestro, si está diciendo algo distinto a la palabra de Dios. Gloria a Dios por los siervos. Y ellos que de pronto se han equivocado en esas partes han sido bendición y han sido edificación en muchas cosas. Oremos para que todos entremos en una armonía y podamos conocer la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Y cuando la veamos, no nos asustemos, no cerremos la Biblia y sigamos creyendo lo que está incorrecto, sino que demos gloria a Dios porque nos ha abierto las Escrituras delante de nuestros ojos. Esto, queridos hermanos, es el inicio de la gran tribulación. Es lo que les quería compartir en esta mañana. Como ven, no hemos entrado en los detalles, en los tormentos de ese primer ay. El Señor nos dará más adelante el momento para hacerlo. Con esto quedamos como ubicados. Y yo les recomiendo que consultemos todas las citas que yo se las voy a compartir. Y las prédicas, cuando las pongamos en YouTube, las veamos una y otra vez en oración. De esa manera somos edificados y somos afirmados en la verdad. Oremos para terminar este tiempo. Pero no se vaya a desconectar, recuerde que vamos a participar de la cena del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu profecía, gracias Señor porque anticipadamente nos muestra las cosas que van a suceder, gracias por tu bendita palabra, gracias por tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad. Nosotros creemos la palabra, recibimos la palabra, queremos movernos en ella. Señor, oramos por ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Queremos consagrarnos a ti. Queremos ser esas vírgenes prudentes, Señor, que obtienen aceite extra para su vasija. No queremos estar conformes con ser creyentes. Queremos ser creyentes consagrados. Ayúdenos, amado Dios, porque somos débiles. Necesitamos, Señor, que nos ayudes. Ten misericordia de todos nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayuda a todo tu pueblo. Señor, hemos orado muchas veces por el mundo, por las personas que no tienen a Cristo. Pero mi oración en este momento es por la iglesia. Mi oración en este momento es por tu pueblo. Mira que hemos creído cosas que no son y se siguen predicando cosas que no son. Padre, ten misericordia. Perdona la dureza de nuestro corazón. Perdona, Señor, por ser tardos para oír tu palabra. Perdónanos, Señor, por no dar crédito, por no darle la importancia de vida a tu palabra. Nosotros creemos tu palabra y la ponemos por encima como autoridad doctrinal sobre todo. Creemos que Jesús es quien nos comunica la palabra hoy día y no hay fuera de él ninguna otra autoridad para hacerlo. Gracias, Señor, por hacerlo. Gracias por hablarnos. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir conforme a esto que nos has dicho. Señor, no podemos mirar esta palabra, cerrar la Biblia, ponerla aparte y seguir viviendo de cualquier manera.
como si esto no fuera a suceder. Esto es una realidad. Estamos avisados. Ayúdanos. Ayúdanos a prepararnos como familia, ayúdanos a prepararnos como congregación, ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros, lo que vendrá será terrible, amado Dios, ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor, alabamos y bendecimos tu santo nombre, en Cristo Jesús, amén. Que Dios continúe bendiciéndoles.